Bueno, hoy vamos a ver el último tema que va al parcial, que son los teoremas de Pappus. De todas maneras, de esta unidad quedarían faltando dos temitas. Uno es el trabajo mecánico y otro es la presión, ¿cierto? En el parcial no van a salir ejercicios de eso, pero ustedes sí tienen dos en la tarea, dos ejercicios. Uno de trabajo mecánico con la fuerza, la ley de Hooke, y la fuerza que el trabajo que se realiza al estirar un resorte, y otro que es encontrar la fuerza que hay que hacer para sacar un líquido de un recipiente. Esos dos temas corresponden a los módulos del libro 24 y 25. Ese módulo 24 y 25, aunque está en el libro impreso, no estaba en la plataforma, pero ayer tanto yo como el profesor Benjamín lo montamos en la plataforma en la misma semana que están los temas que estamos virando, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a estudiar el módulo 24 y el 25. El módulo 24 tiene lo del trabajo para la ley de Hooke con el resorte y tiene dos ejemplos. Se estudian esos dos ejemplos y con eso van a poder resolver el ejercicio que les dejé de tarea. ¿Bien? Y el módulo 25 también es un módulo muy cortico, donde viene un ejemplo de cómo hallar la fuerza que hay que hacer para sacar el líquido de un recipiente, ¿cierto? Es un tema de presión. Ahí vienen dos ejemplos y van a hacer el ejercicio correspondiente de la tarea. O sea que serían dos ejercicios de la tarea que casualmente son los dos últimos. Uno es de trabajo con la ley de Hooke y el resorte y otro es de presión. ¿Está claro? Esos dos módulos se lo estudian para poder hacer esos dos ejercicios de la tarea que me deben mandar el día del parcial. Pero en el parcial no van a salir ejercicios de ese tema. Al parcial que va todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, o sea, área de figuras planas, ¿cierto? Longitud de arco de una superficie, área de una superficie de revolución, volúmenes de sólido de revolución, tanto por el método de cascarones como por el método de arandela, centros de masa, ¿cierto? Tanto de alambres como de áreas planas. Y por último, lo que vamos a ver hoy del teorema de Pappus. ¿Está bien? ¿Está claro? Profe, o sea que volúmenes con secciones planas paralelas conocidas no hay. También, eso también va. Volúmenes de sólido de revolución, todo lo que hemos dado, secciones planas, arandelas y cascarones. ¿Listo? ¿Está claro eso? Bueno. Entonces hoy vamos a ver los teoremas de Pappus. Estos teoremas de Pappus están en el módulo 23 y son dos teoremas fundamentales. El primero relaciona el primero va a relacionar el área de una superficie de revolución con su centro de masa y con la longitud de la curva que le da origen a esa superficie de revolución. Este sería el primer teorema de Pappus, que lo vamos a enunciar, vamos a explicarlo y vamos a ver un ejemplo. Aunque el teorema fundamental que vamos a trabajar es el segundo teorema de Pappus. El segundo teorema de Pappus relaciona el volumen de un sólido de revolución con el área de la región plana que le da lugar y con el centro de masa, que en este caso sería el centroide de la figura. Entonces ustedes van a ver que cuando apliquemos el teorema de Pappus, no vamos a tener que encontrar las integrales para hallar el volumen, sino si ya sabemos dónde está el centro de masa y cuánto vale el área, pues vamos a poder hallar directamente cuánto vale el volumen del sólido de revolución. Lo ideal es que cuando ustedes hagan estos ejercicios, pues hallen el volumen utilizando este teorema de Pappus que vamos a ver hoy, y también lo hallen por uno de los métodos que hemos estudiado, ya sea por secciones planas, ya sea por cascarones, ya sea por arandelas, ¿cierto? Y compares, que le da lo mismo. ¿Está claro la idea? Listo, entonces vamos a comenzar con el primer teorema de Pappus, o teorema de Pappus para área de la superficie. Vamos a estudiarlo aquí. Yo lo voy a poner en el presentador y vamos a ver este teorema. Listo. O sea, como le había dicho, son dos teoremas de Pappus. El primer teorema de Pappus va a relacionar una curva, la longitud de arco de una curva plana, su centroide o centro de masa. ¿Qué cosa es el centroide? Si ustedes recuerdan que el centroide no es más que el centro de masa cuando la densidad es constante. Acuérdense que se cancelan las K y me queda algo que no depende de la densidad.
y el área de la superficie de revolución ocasionada cuando yo giro la curva alrededor de un eje. Entonces vamos a ver el primer teorema de Papo. Vean lo que dice el primer teorema de Papo. Si un arco de una curva plana suave S gira alrededor de una recta L de su plano, de tal manera que esa recta no corta el arco, entonces el área de la superficie S es el producto de la longitud de arco que tiene la curva por la distancia recorrida por el centroide durante la rotación. Es decir, el área de la superficie de revolución, que aquí se denota como S, va a ser igual a 2pi por t. ¿Qué cosa es t? T es la distancia desde el centroide de la curva al eje de rotación. Cuando ese punto, que es el centroide de la curva, rota, lo que describe es una circunferencia. ¿Y cuál es la longitud de una circunferencia? La longitud de una circunferencia sería igual a 2pi por el radio de la circunferencia. ¿Y cuál va a ser el radio de esa circunferencia? Precisamente la longitud que va desde el centroide de la curva hasta el eje de rotación. Ahora yo les voy a hacer una figura para que ustedes vean esto qué significa. ¿Y S qué cosa sería S en esta fórmula? S en esta fórmula sería la longitud del arco. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me dice el teorema del primer teorema de Papo? Me dice, si yo tengo una curva plana de longitud S, la longitud de arco de la curva es S. Tengo un eje que no corta la curva. ¿Bien? Roto esa curva alrededor de ese eje. ¿Se me genera qué cosa? Se me genera una superficie de revolución. ¿Cuál va a ser el área de esa superficie de revolución? El área de la superficie de revolución va a ser igual a la longitud de arco de la curva, que es esta S pequeñita que aparece aquí, por la longitud que describe el centroide. Como el centroide describe una circunferencia, la longitud de una circunferencia es 2pi por t. Entonces el área de la superficie es 2pi por la longitud que va desde el centroide al eje por la longitud de la curva. ¿Listo? Me avisan cuando terminen de copiar el teorema para ilustrarles con unas figuras cómo se usa el teorema. ¿Listo? ¿Tienes otro? Profe, profesor, Dígame. ¿nos puede colocar un momentico otra vez la diapositiva para ver el teorema? Gracias. De todas maneras, este teorema está en ese módulo 23 que les dije, el primer teorema que aparece. Y lo importante es tener en cuenta que dice el teorema. El teorema dice que si yo tengo una curva plana y la roto alrededor de un eje que no la corta, la superficie de revolución que se obtiene, ¿cuál es su área? Su área va a ser igual al producto entre la longitud de la curva y la longitud que describe su centroide.
Como el centroide lo que describe es una circunferencia, ¿cuál es la longitud de una circunferencia? 2pi por el radio de la circunferencia. ¿Y cuál sería el radio de la circunferencia? La distancia desde el centroide al eje. ¿Se entiende la idea del teorema de Pappus? Entonces vamos a ver dos figuras para que ustedes entiendan qué tenemos acá. Listo, vamos entonces a... ¿Ya puedo pasar al presentador? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Listo, vamos a suponer que tenemos esta curva, ¿cierto? Y esta curva tiene longitud S. Esa es la longitud de esa curva, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí está el centroide. Este punto que está acá es el centroide. Recuerden que el centroide es lo mismo que el centro de masa cuando la densidad de masa es constante. Y vamos a suponer que yo voy a rotar esa curva alrededor de este eje. Cuando yo roto esa curva alrededor de este eje, lo que obtengo es una superficie de revolución así. Lo que se me obtiene es como una especie de búcaro o vaso para flores, ¿sí o no? Y esa superficie de revolución yo le quiero hallar el área. ¿Qué dice el teorema de Pappus? Yo estoy parado en el centroide y busco la distancia que hay desde el centroide hasta el eje de rotación. Esa distancia la voy a llamar T. Lo que dice el teorema de Pappus es que el área de la superficie esta de revolución que se ha generado aquí, que parece un búcaro, ¿a qué es igual? Es igual al producto de la longitud de la curva, que es esta longitud que dijimos aquí que vale S, por la longitud que describe este punto cuando rota. Como este punto está a una distancia T del eje, obviamente que cuando él rota describe una circunferencia. ¿Cuál es la longitud de una circunferencia? Como esta circunferencia tiene radio T, la longitud de una circunferencia es 2pi por T. Este sería el teorema de Pappus. Este sería el teorema de Pappus. Bien, ¿se entiende la idea? Ok. Vamos entonces, este teorema de Pappus vamos a aplicarlo a encontrar, por ejemplo, el área de una esfera. ¿Todos recuerdan cuánto vale el área de una esfera? El área de una esfera, profe, es 4pi por el radio. Por el radio al cuadrado, ¿no? 4pi por el radio al cuadrado, muy bien, ¿cierto? Ese es el área. El área de la superficie de una esfera. ¿Listo? Ajá. El área de la superficie de una esfera. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? No, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto. Bien. Supongamos que tenemos una esfera. ¿Cómo se obtiene una esfera? Una esfera yo la obtengo fácilmente si yo roto un semicírculo, ¿sí o no? Una semicircunferencia. O sea, vamos a pararnos aquí. ¿Cierto? Vamos a coger que esta semicircunferencia tiene radio A. Y cuando yo rote esta semicircunferencia alrededor del eje X, obvio que se me obtiene una esfera. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser el eje de rotación? El eje de rotación es el eje X. ¿Está bien? ¿Dónde estará el centroide de la semicircunferencia? Fíjense ustedes que como esta semicircunferencia es simétrica y la densidad de masa, como estoy buscando el centroide, la tomo como constante, está claro que su centroide va a estar aquí. Va a estar precisamente en la mitad de la circunferencia. Este va a ser el centroide. Según el teorema de Pappus, el área de esta esfera, que sería igual a la longitud de esta semicircunferencia, ¿cierto?
multiplicada por la longitud de la circunferencia que describe su centroide cuando rotan. Bien, entonces sería 2pi por la distancia que va desde aquí hasta el eje. ¿Cuánto sería esta distancia? Bueno, obvio, si esto es una semicircunferencia de radio A, esta distancia también vale A, ¿sí o no? Entonces sería 2pi por A por esta sería por la longitud de esta circunferencia. Ok, espérense, aquí hay un error, un momentico. No, lo que pasa es que es que nosotros no hemos hallado centroides de alambres que no sean alambres, como les digo, o sea, nosotros no hemos hallado centroides de curvas, porque nosotros lo que hemos hecho es hallar el centroide de un alambre que era recto y que estaba desde menos A hasta A. Por tanto, no, para hacerle este ejercicio yo tendría que hallarle primeramente el centroide de esta esfera. Listo. Vamos entonces a ver otro. Espérense un momentico. Listo, vamos entonces. Es que no hemos visto nosotros cómo hallar el centroide de una curva. Entonces no hagamos este ejemplo, porque entonces me tardaría mucho teniéndole ese centroide y nosotros no vamos a trabajar con centroides de esas curvas. Listo. Es que el centroide de esta circunferencia no está acá, sino está en A sobre pi. En A sobre pi. Para cuando yo multiplique aquí me quedaría 2pi por A sobre pi y la longitud de esta semicircunferencia sería entonces, se va un pi para que me quede 4pi por A al cuadrado. Aquí es A sobre 2pi, entonces me quedaría 2pi por A por 2pi por la longitud de esta circunferencia, que sería pi por A. Aquí se van unos pi y me quedaría, sí, aquí es, no, ¿cómo me está dando? Bueno, dejemos este ejemplo porque tendría que entonces deducirle cómo encontrar el centroide de una curva, de un alambre que no sea un alambre
¿cómo se llama? Como el que vimos en la clase pasada, que era un alambre recto que lo poníamos sobre el eje X. O sea que mejor lo que vamos a hacer es vamos a pasar al segundo teorema de Pappus, que es el que nos interesa a nosotros. Vamos a ver el segundo teorema de Pappus. En el segundo teorema de Pappus lo que vamos a hacer es vamos a relacionar el volumen del sólido de revolución con el área de la figura. Entonces vamos a ver el segundo teorema de Pappus ahora cuando saquen el presentador, y que es el que vamos a utilizar en los ejercicios. ¿Listo? Dice, teorema de Pappus para sólido de revolución. Si una región R del plano gira alrededor de una recta de ese mismo plano, de forma tal que la recta no corte el interior de la figura, de la región, entonces el volumen del sólido de revolución que se obtiene es el producto del área de la región por la región recorrida por el centroide durante la rotación. Es decir, el volumen va a ser igual al área de la región por la distancia recorrida por el centroide. Nuevamente, aquí el centroide lo que describe es una circunferencia. Ese centroide, la distancia al eje sería el radio de esa circunferencia, y la longitud de una circunferencia es 2pi por t. Por tanto, tenemos esta fórmula. El volumen va a ser igual a 2pi por la distancia desde el centroide al eje por el área de la región. ¿Listo? Eso es lo que tendríamos ahí. Me dicen entonces para mostrar una figura y demostrar este teorema de Pappus en los casos que hemos trabajado acá. ¿Listo? ¿Ya copiaron el teorema? Vamos entonces a pasar al... Bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Supongamos que tengo una región plana, ¿cierto? Esta región plana tiene área A. Lo voy a rotar alrededor de este eje. Cuando lo roto alrededor de este eje se me forma un sólido de revolución, ¿cierto? De esta manera. Y mi interés es calcular cuál es el volumen de ese sólido de revolución. Lo que me dice el teorema de Pappus es que si yo encuentro dónde está el centroide y busco la distancia desde el centroide al eje de rotación, entonces el volumen del cuerpo va a ser igual a ¿quién? A 2pi por esta distancia t multiplicada por el área de la región. Multiplicada por el área de la región. ¿Listo? ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, con esto podemos hallar el volumen de una dona, ¿sí? O una rosquilla. Fíjense cómo se obtiene una rosquilla. Yo cojo una circunferencia y lo roto por un eje, y lo que obtengo
Es como una dona o un pan de queso o una rosquilla, como quieran llamarle. ¿Cuál sería el volumen? Vamos a utilizar el teorema de Pappus para encontrar eso. Imagínense ustedes que yo tengo aquí una circunferencia de radio A y a una distancia, digamos B, hay un eje de rotación. Esta distancia se llama B. Y ahora yo voy a rotar esta circunferencia, ese círculo lo voy a rotar alrededor de este eje. Lo que se me obtiene es un toroide o un toro. Este toroide, que como es, tiene la forma de una dona, ¿sí o no? Es algo así. Donde cada sección que hay aquí es una circunferencia. Ahora, ¿cuál sería el volumen de ese toro o de esa dona? Pues yo podría utilizar las fórmulas del volumen, pero también podría hacerlo por el teorema de Pappus. Fíjense ustedes, esta es la circunferencia. ¿Dónde está el centroide de la circunferencia? Todo el mundo sabe que el centroide de la circunferencia está en el centro, ¿sí o no? ¿Cuál es la distancia desde el centro hasta el eje? Sería B. ¿Cuál es el área de una circunferencia? El área de una circunferencia es pi por a al cuadrado. Por tanto, el volumen de esa dona, ¿qué va a ser igual? Si yo sigo el teorema de Pappus, sería 2pi por la distancia desde el centroide al eje, que es B, por el área. ¿Y cuál es el área de la circunferencia? Como la circunferencia tiene radio A, el área de una circunferencia es pi por a al cuadrado. Por tanto, el volumen de un toroide no es más que 2 pi cuadrado por a cuadrado B. Este sería el volumen de la dona. Yo esto lo podría hacer por integrales, pero fíjense de qué forma más fácil sale utilizando el teorema de Pappus. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es voy a demostrar el teorema de Pappus para dos casos. ¿Cuáles casos? El caso cuando se gira alrededor del eje X y el caso cuando se gira alrededor del eje Y. Bien, vamos entonces a ver eso. Vean ustedes que usando el teorema de Pappus, ese volumen de la dona se pudo calcular, o del toroide, se pudo calcular muy fácilmente. Vamos entonces a ver, vamos a demostrar el teorema de Pappus en estos dos casos que le estoy diciendo. Supongamos que tenemos una región así. Digamos que por aquí tengo la función f de x. Por este lado tengo la función g de x, ¿cierto? Aquí viene A, aquí viene B. Supongamos que este es su centroide. Este centroide vamos a ponerle que tiene coordenada x barra y barra, ¿cierto? Y que yo lo voy a rotar alrededor de el eje X. ¿Listo? ¿Se entiende? Bueno, atiendan acá. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Qué es lo que yo debo demostrar? Yo tengo que demostrar que el volumen del sólido que me da de rotar esta figura alrededor del eje Y tiene que ser igual a 2pi por la distancia del centroide al eje. ¿Cuál es la distancia del centroide al eje? Vean ustedes que... ¿Eh? ¿Cómo? La distancia no sería f de x menos g de x. No, yo estoy preguntando la distancia desde el centroide al eje. Si el centroide tiene coordenada x barra y barra, ¿cuál es la coordenada? ¿Cuál es la distancia desde aquí hasta acá? Es y barra, ¿sí o no? Si yo estoy parado en este punto, ¿cuál es la distancia al eje? Señores, si yo estoy parado en el punto 2,3, ¿cuál es la distancia al eje X?
3. 3. Y si estoy parado en el punto 7,5, ¿cuál es la distancia? 5. Y si estoy parado en el punto X barra Y barra, ¿cuál es la distancia al eje? Y barra. Y barra. Entonces yo debo demostrar, según el teorema de Pappus, que esto debe ser igual a 2pi Y barra por el área de esta región. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a demostrar esto? Vamos a hallar el volumen por el método de Arandela. Vamos a hallar el centroide por el método que vimos en la clase pasada. Y vamos a hallar el área. Y vamos a ver si es verdad. ¿Listo? ¿Está claro? A ver, ¿a qué es igual el volumen? Si yo uso el método de cascarones. El método de Arandela. ¿Cuál es el volumen por el método de Arandelas? Por el método de Arandela se debe tomar perpendicular. ¿Cuánto me da? Me da pi, ¿recuerdan? Por la integral desde A hasta B, ¿de quién? De f de x menos g de x, pro. De f de x al cuadrado, ¿sí o no? Menos g de x al cuadrado de x. ¿Está claro? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Muy bien. ¿Cuánto es el área? Que esto está como... ¿Cuánto nos daría el área? No es integral desde A hasta B de 2pi. ¿Y por qué 2pi? El área simplemente es la integral desde A hasta B de f de x menos g de x. No puede ser. ¿Está bien? ¿Está claro, sí o no? ¿Bien? Listo. ¿A qué es igual si yo divido v entre a? Si yo divido v entre a, fíjense lo que me queda. Pi por la integral desde a hasta b de f cuadrado menos g de x al cuadrado de x, ¿cierto? ¿Vamos bien? Sobre el área me dio esto. Profesor, no me da una distancia. ¿Eh? Una distancia. ¿Qué cosa es una distancia? Porque el volumen sobre área, digamos, volumen es una medida elevada a 13 y el área es una medida elevada a 2. Entonces, en hacerlo, la medida me daría una distancia. ¿El volumen entre el área? Sí, señor. Si es una medida de distancia, no hay problema, porque esto es una medida de volumen y esto es una medida de área. Listo. Vamos a seguir. ¿Qué tal si yo multiplico y lo pongo así? V sobre A es igual a pi. Lo voy a multiplicar, voy a poner un 2, voy a buscar a pi y voy a poner un medio de esta integral desde A hasta B de f cuadrado de x menos g cuadrado de x sobre la integral desde A hasta B de f en x menos g de x. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que no ha pasado nada. Este 2 se va con este medio y tengo lo mismo que tenía aquí. ¿Hasta ahí alguna duda? Y ahora yo quiero que ustedes busquen en su cuaderno, en la clase pasada, ¿qué cosa es esto? Es el centro, su centro de masa. ¿Pero cuál? ¿Cuál coordenada del centro de masa? Ese es el de YC, sí. El de I. Se lo recuerdo. Sí, ese es. Miren,
Esto lo tuvimos en la clase pasada. ¿Esto qué cosa es? Precisamente la coordenada Y del centro de masa o del centroide. ¿Recuerdan? Eso lo tuvimos en la clase pasada. O sea que lo que tenemos aquí, esto es precisamente B sobre A es igual a 2pi por la coordenada Y del centro de masa. Y si yo despejo, eso es lo que quería demostrar, que el volumen es igual a 2pi por la coordenada Y del centro de masa por el área. Con eso queda demostrado el teorema de Pappus si yo hago la rotación alrededor del eje X. ¿Se entendió la idea? Fíjense que la demostración no es difícil. ¿Qué hice yo? Planteé la fórmula de volumen por arandela. Planteé la forma de área. Aquí está, volumen, área. Dividí el volumen entre el área y me dio esto. Y esto precisamente es la coordenada Y del centro de masa que habíamos encontrado en la clase anterior. Bien, ustedes serían capaces de demostrar el teorema de Pappus si se gira alrededor del eje Y. ¿Qué tal si les dejo ese para el parcial? Si ya yo demostré el del eje X, ¿por qué no van a demostrar ustedes del eje Y? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo todos juntos ahora. ¿Se entendió cómo se obtuvo? Dudas, los de Caucasia. ¿Está claro? Puedo pasar. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero por el eje Y. Sí, señor, profesor. Voy a hacer el mismo dibujo. Pero ahora vamos a rotar por el eje Y. ¿Qué dice el teorema de Pappus? El teorema de Pappus dice que el volumen del sólido de revolución obtenido al rotar alrededor de este eje, esta región, sería igual a 2pi por ¿quién? Por la distancia desde el centro de masa hasta el eje. ¿Cuál es el eje de rotación ahora? El eje Y. ¿Cuál sería la distancia del centroide al eje? X barra. X barra, muy bien. Multiplicado por el área. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? No, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer lo mismo que antes. Ya sabemos cuánto es el área. El área es igual a la integral desde A hasta B de f de x menos g de x de x. Vamos a hallar el volumen. ¿Cierto? Vamos a hallar el volumen. Pero el volumen lo vamos a hallar por el método de los cascarones. ¿Recuerdan cómo se coge el elemento de área en los cascarones? En los cascarones se coge paralelo al eje. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda el volumen con los cascarones? Profe, ¿no sería 2pi? O sí, 2pi la integral desde A hasta B de f de x menos g de x. Bueno, no la distancia, ¿cierto? La distancia f de x. Pero no es 2pi por distancia. Bueno, 2pi integral desde A hasta B de la distancia de f de x menos g de x con el diferencial de x. Entonces sería 2pi por la distancia acá. Entonces sería una x. ¿Sí o no? Una x que multiplica f de x menos g de x por el diferencial de x. Ahora sí estamos de acuerdo, ¿cierto? Ese es el volumen por método de cascarones. Distancia desde el elemento al eje, que sería x, por la altura del rectángulo, que es f de x menos g de x. Muy bien. Entonces ya hacemos lo mismo que ahorita. Dividimos volumen entre área. ¿Y qué nos da? El volumen entre el área sería igual a 2pi
arriba del volumen la integral desde A hasta B de X por f de X menos g de X sobre dx, todo esto dividido entre el área, que es la integral desde A hasta B de f de X menos g de X. Ahora busquen ustedes en su cuaderno qué cosa es esto. FX, Esa es la coordenada X del centro de masa que lo tuvimos en la clase pasada, ¿cierto? Mírenla aquí. Mírenla acá. La coordenada X del centro de masa. Por tanto, ya acabamos de mostrar el teorema de Pappus para el caso del eje X. ¿Cierto? ¿Se entendió cómo se obtiene la demostración? Fíjense que es aplicar lo mismo que habíamos estudiado de los volúmenes y de los centros de masa y del área en las clases anteriores. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a resolver unos problemas para hallar esto, pero a partir de ¿quién? Del teorema de Pappus. ¿Listo? Ok, vamos entonces a ver unos ejemplos. Vamos a ver esta figura. Vamos a coger la figura, las parábolas y igual a 4 menos x al cuadrado, ¿cierto? Y igual a 4 menos x al cuadrado. Esto sería una parábola que abre parte de 4 y viene hacia abajo. Aquí se intersecta con menos 2 y 2. Y vamos a ver la parábola y igual a x al cuadrado menos 4. Esta es una parábola que parte de aquí de menos 4 y abre hacia arriba y se intersecta aquí. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? No, ¿verdad? Entonces yo quiero hallar el volumen del sólido de revolución obtenido al girar esta curva alrededor de la recta x igual a 3. ¿Listo? Yo quiero hallar, tengo esta figura y quiero hallar el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar esta área alrededor de este eje. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el teorema de Pappus. El teorema de Pappus me dice que aquí va a ser igual el volumen de ese sólido de revolución. A ver, ¿dónde está el centroide de esa figura? ¿Dónde? Aquí. ¿Por qué yo sé que el centroide está aquí? Porque esta figura es simétrica respecto al eje Y y también es simétrica
respecto al eje X. Bien, por el teorema de Pappus, ¿a qué sería igual ese volumen? ¿A qué sería igual ese volumen por el teorema de Pappus? Sería igual a 2pi por la distancia desde el centroide al eje. Bueno, si el eje está en X igual a 3 y el centroide está en 0, 0, la distancia es precisamente 3. ¿Sí o no? 2pi por 3 por el área de la figura. Vamos a calcular el área. El área sería igual ¿a quién? A la integral desde menos 2 hasta 2 de la parábola que está por encima, 4 menos x al cuadrado, menos la parábola que está por debajo, x al cuadrado menos 4 de x. Esto es igual a la integral desde menos 2 hasta 2 desde menos 2 hasta 2 ¿cierto? ¿De quién? Aquí me quedaría 4 menos menos 4, me quedaría 8 menos 2 x al cuadrado por el de x. Profe, Dime. solo puede ser igual a 2 veces de 0 hasta 2. También, sí. 2 veces la integral de 0 hasta 2. E integrando esto nos queda 2, 8x más 2 tercios de x a la 3 desde 0 hasta 2, ¿cierto? ¿Y eso cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría? Me quedaría 2, aquí 8 por 2, 16, menos 16 tercios. Perdón, más 16, aquí era un signo menos. 16 menos 16 tercios, eso es 16 por 2 tercios, 16 por 4, 64 tercios. Este sería el valor del área. ¿Listo? Este sería el valor del área. Por tanto, según el teorema de Pappus, ¿cuánto sería el volumen? pi. ¿Ah? 128 pi. ¿Cuánto? ¿Por qué 128? Porque... Ah, sí, se va el 3, ¿cierto? Entonces, pues, sustituyendo, el volumen sería 2pi por 3 por 64 tercios, nos da 128 pi. Y pude entonces hallar el volumen del sólido directamente por el teorema de Pappus. Pero además, fíjense ustedes que ahora yo puedo hallar el volumen del sólido rotando alrededor. Por ejemplo, ¿qué pasa si roto alrededor del eje que pasa aquí por 5? ¿Cuánto daría el volumen si yo roto ahora alrededor del eje que pasa por 5? Muy fácil. Por el teorema de Pappus, ¿a qué sería igual? A 2pi por la distancia desde el centroide al eje, que sería 5, por el área que ya la calculé. ¿Sí o no? ¿Se entiende la idea? Y si pongo otro eje por acá, sería también muy fácil. ¿Ok? ¿Dudas ahí? No, ¿verdad? Muy bien. No, pues sería 640 tercios. ¿Cuánto? Ah, rotando alrededor del eje, sí. Claro, Sí. sería... No, porque sí, porque Sí, sería 5 por 10 sobre 3. Sí, sí, eso sería 640 tercios de pi. Pero fíjense que una vez que yo hallé el área y tengo localizado el centroide, una vez que yo tengo el área y tengo localizado el centroide, ya es muy fácil hallar cualquier volumen por rectas que no corten la figura.
¿Se entiende la idea? O sea, esa es la ventaja del teorema de Pappus, que permite hallar los volúmenes de figuras simétricas. ¿Por qué de figuras simétricas? Porque en la figura simétrica yo puedo encontrar muy fácilmente los centroides. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora vamos a hacer un ejercicio donde yo voy a usar el teorema de Pappus al revés. ¿Qué quiere decir esto? Voy a usar el teorema de Pappus para localizar el centroide, no para hallar el volumen. ¿Bien? ¿Se entiende cómo va a ser la pregunta? Voy a usar el teorema de Pappus para localizar el centroide. ¿Ok? Imagínense que yo quiero hallar lo siguiente. Imagínense que yo tengo aquí este círculo. Desde menos A hasta A, y aquí pasa por A. Bien, esta región. Y la pregunta es, imagínense que le saquen el examen lo siguiente. Hay el centroide de la región limitada por el círculo de radio A y el eje X. Entonces usted coge y dice, lo primero que hace es ver la simetría. ¿Dónde hay simetría ahí? En el eje Y, profe. En el eje Y. ¿Eso qué significa? Que el centroide tiene que estar aquí. Pues si el centroide está aquí, ya yo sé que su coordenada X, ¿cuánto tiene que ser? 0, profe. Muy bien. Solo me falta ya la coordenada Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted ¿qué hace? Entonces usted ¿qué hace ahora? ¿Qué hace? Dígame. Pues para hallar la coordenada Y no, o sea, hay que utilizar la integral, no. Para utilizar la coordenada Y, yo puedo utilizar esta fórmula. Yo puedo utilizar esta fórmula, ¿cierto? Claro, profe, la del centro de masa Y, la integral del medio, de la ¿Cuántas integrales tengo que hallar? Tengo que hallar esta integral, ¿cierto? Y hallar esta integral. Sin embargo, yo lo voy a hacer sin hallar ninguna integral. ¿Cómo? Con el teorema de Pappus. ¿Por qué? Que por aquí está la Y que yo no conozco, la estoy buscando, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo roto esa esfera alrededor del eje X? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo roto este semicírculo alrededor del eje X? ¿Qué obtengo? Yo pregunto qué número de ejercicio es ese en el libro. Pues no sé. No sé qué número es. Ya te digo. Profe, ¿qué pasa si usted, perdón? Si usted puede tocar esa semicircunferencia. Ya te voy. Dame un minuto, dame decirle a la. ¿Cómo se llama? ¿Qué ejercicio es? Es que esto yo no sé por qué está tan lento. Es el ejercicio. Es el ejercicio. No. Es el ejercicio 11. El ejercicio 11 de la sección centro de masa y teorema de Pappus. Bien. Ejercicio 11 de esa sección. Bien. Vamos a hallar. Yo quiero hallar Y. Ya vimos que para hallar esta coordenada Y yo tengo que hallar dos integrales y dividirla. Esa es la fórmula que vimos en la clase pasada. Pero puedo usar el teorema de Pappus. ¿Qué ocurre si yo roto este semicírculo alrededor del eje X? ¿Qué se obtiene? Se obtiene una esfera. ¿Cuál es el volumen de la esfera? Yo sé que por el teorema de Pappus el volumen que se obtiene va a ser igual a 2pi por Y por el área que tengo. ¿Sí o no? Este es el teorema de Pappus. Cuando yo roto eso, tengo una esfera. ¿Cuál es el volumen de una esfera? Profe, de todas las esferas, 4 tercios de pi por A al cubo. ¿Cierto? Igual a 2pi por la coordenada Y del centroide, que es la que yo no conozco, por ¿cuál es el área de la mitad de una circunferencia?
Un medio. Un medio de pi por a cuadrado. Pues ya lo único que me falta es despejar y ya encontré la coordenada, ¿cierto? Vean ustedes, esta a cuadrado se cancela con esta y me queda una a. Listo. Este 2 se me cancela con este 2. Este pi se me cancela con un pi de aquí. Y despejando me queda que y barra no es más que 4/3 de a sobre pi. 4/3 de a sobre pi. No me puede quitar el marcador. Qué pena. Bueno, se entendió. Fíjense que yo utilizando la simetría y utilizando el teorema de Pappus, yo pude hallar ese centroide sin hallar ninguna integral. ¿Se entendió? ¿Dudas con este ejercicio? Bueno, como les dije a ustedes, este era el ejercicio 11 de la sección 4, que se llama Momento, Centro de Masa y Teoremas de Pappus, de los ejercicios de los módulos del 18 al 25. Bien, ahora voy a hacer el ejercicio 10. Ok. Voy a hacer el ejercicio 10, que dice lo siguiente. Vamos a hallar el volumen del sólido de revolución, hallar el volumen del sólido de revolución. Vamos a rotar la región limitada por las curvas y igual a x a la 3, y igual 0 y x igual 2 alrededor del eje y. O sea, yo voy a coger esta región, la voy a rotar alrededor del eje y quiero hallar el volumen del sólido de revolución. Bien. Voy a hacer un dibujito del que tengo aquí. Bueno, y igual 0 es... ¿Cómo? Se ve bien la imagen, se ve como medio borrosa. Sí, es que tengo... Los marcadores que tenemos aquí hoy están en las últimas. Pero si escribo con un bolígrafo o algo, entonces ustedes no lo ven bien. Déjenme tratar de coger otro. A ver si ven bien este. Ahora sí. Puerto de Río se desconectó.
Ah, ya. Puerto Berrío, ¿ya están conectados? Sí, profe, ahora sí. Ah, es que Betín tuvo que salir y me sonó, yo no sabía qué botón darle, lo que hacía era tumbarle la llamada en vez de aceptarla. Pero ya, tampoco eran muchas opciones. Bueno, profe. Ya los iba a dejar fuera, pero no importa. Vamos entonces a ver este ejercicio. Yo le decía que la región está dada por y igual a x a la 3, y igual a 0. ¿Este se ve mejor o peor? Profe, deje el negro, qué pena. Este casi no se ve. No, pues. No, es que, a ver. Y igual a x a la 3, yo creo que este está mejor. Sí, profe. Y igual a 0, por lo menos por ahora. Y x igual a 2. Tengo esta región entonces. O sea que x vale 2. Cuando x vale 2, y vale 8. Y tengo la curva y igual a x al cubo. O sea que lo que tengo es esta región, ¿cierto? Y yo la quiero rotar alrededor del eje Y. ¿Bien? Alrededor del eje Y. Muy bien. Entonces, vamos a aplicarlo, vamos a hallarlo por el método de Pappus. Por el teorema de Pappus yo tengo, como lo voy a rotar alrededor del eje Y, yo tengo que el volumen es igual, si este es el centroide, sería 2pi por la coordenada X, ¿cierto? Del centro de masa multiplicado por el área de la región. Esto es lo que tendría yo acá. Bueno, vamos entonces a hallar el área. ¿Cuánto me daría el área? Profe, integral de 0 hasta 2. Sí, integral de 0 hasta 2. De x al cubo, de x al cubo, De X. Ya. Listo, eso es lo que me va a dar. Muy bien. Pues entonces, ¿esto qué nos daría? Esto nos quedaría igual a ¿quién? A x a la 4 sobre 4. 4, profe, eso da 4. Desde 0 hasta 2, y esto nos da 4. Bien. Ahora vamos a hallar la coordenada. Vamos a hacer al revés. Vamos a hallar el volumen. Como lo vamos a rotar alrededor del eje Y, este volumen es mejor hallarlo por qué método. Vamos a hallar este volumen por cascarones, ¿cierto? Si lo hallo por cascarones, ¿a qué sería igual el volumen? Sería igual a 2pi integral desde 0 hasta 2. Muy bien. La distancia es X, X. X, por la función que está por encima, que sería X a la 3, X por x al cubo, x menos la que está abajo, que no hay ninguna. por ¿Cierto? dx. De X, muy bien. O sea que me quedaría 2pi por la integral de 0 hasta 2 de x a la 4 de x. ¿Y eso cuánto es? Eso me da 2pi por x a la 5 sobre 5. Ya se empezó a dañar el marcador. 32, profe, 32 pi, pues en general. La respuesta general da 32 pi. Bueno, este que me quedaría 64, ¿cierto? Aquí es desde 0 hasta 2. Cuando sustituyo 2, aquí me da 2 a la 5, 32 por 2, 64 pi sobre 5. Este sería el volumen. Bueno, ya tengo el área, ya tengo el volumen. Ahora me falta ya la coordenada X. ¿Cuál sería la coordenada X entonces? Bueno, aquí se ve claro que la coordenada X sería el volumen dividido entre 2 veces pi por el área, ¿sí o no? ¿Y esto a qué sería igual?
Bueno, el volumen me dio 64 pi sobre 5 entre 2 pi por el área. ¿El área cuánto nos había dado? 4, ¿cierto? La pi se va con la pi. Este 64 entre 8 me da 8 quintos. Esa es la coordenada X. ¿Sí o no? ¿Les dio así? Sí. ¿Bien? O sea que esta coordenada X está en 8 quintos. Quiere decir que está más cercana a 2 que a 0. O sea, está después de 1, 8 quintos. Bien. ¿Qué pasaría ahora si yo quisiera preguntar por la coordenada Y del centro de masa? ¿Qué tendríamos que hacer para hallar la coordenada Y del centro de masa? ¿Cómo se le ocurre a usted hallar la coordenada Y del centro de masa? Pues para hallar la coordenada Y del centro de masa podemos utilizar el mismo teorema de Pappus, pero en vez de rotar alrededor del eje Y, podríamos rotar alrededor del eje X. Vamos a hacerlo. ¿Cómo me quedaría? Pues entonces como ya ahora... Dime. Si usted yo primero, es para que yo primero el valor del área que la corro, para que no yo. ¿Cómo? Repite, no te entendí. Para que yo el valor de 4 del área. Para reemplazarlo en la fórmula. Mira la fórmula. Yo ahí el volumen me dio esto. Ahí el área que me dio 4. Despejé la X. Aquí es la X. Al volumen sobre 2 pi por el área. El volumen me dio 64 pi sobre 5. ¿Cierto? Sobre 2 pi y el área que da 4. 4 por 2, 8. 64 entre 8 a 8. El pi se va con el pi. Me quedó 8 quintos. Bien. Creo que ya, pero eso es porque cuando mueve mucho la mano y la hoja se distorsiona un poco la imagen. Listo. Vamos entonces a hallar el otro. ¿Cómo encontraríamos la coordenada Y? Para hallar la coordenada Y, ¿qué volumen tendríamos que hallar? Ese es su Hallar el volumen. rectángulo menos una cuarta parte del área. Sí, pero es que como estamos hallando el volumen, Como de un rectángulo, si aquí yo lo que tengo es una parábola. Pues aquí lo que tengo es que girar alrededor de qué eje. Lo que tendría que hacer es girar alrededor del eje Y, ¿cierto? Del eje X, perdón. Bueno, vamos a escribir eso. Según el teorema de Pappus, vamos a llamar a este volumen que ya llamo el volumen respecto... Este fue el volumen respecto al eje Y. sería integral desde 0 hasta 8. Vamos a ver. No, porque podríamos integrar por cascarones y utilizaríamos la misma figura. Entonces, el volumen respecto al eje X, ¿a qué sería igual? Si integro por cascarones, integrando por arandelas, ¿cierto? Porque voy a hacer ahora alrededor del eje X. ¿A qué sería igual? Sería igual a pi por la integral desde 0 hasta 2 de la función que está por arriba al cuadrado, sería x a la 3 al cuadrado, menos la función que está por abajo, pero la función que está por abajo es 0. Por tanto, esto que nos da, nos queda pi por la integral desde 0 hasta 2 de x a la 6 de x. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da pi por x a la 7 sobre 7 desde 0 hasta 2
O sea que esto nos da pi por 2 a la 7 sobre 7. Esto es lo que nos dio el volumen. ¿Qué? No, 128 séptimos de pi. 128 séptimos de pi. Eso es lo que me dio que volumen. Esto me da el volumen alrededor del eje X. Pero por el teorema de Pappus, el volumen alrededor del eje X sería igual a 2pi por la distancia desde el centroide al eje, que sería y barra por el área. De aquí despejamos y nos queda que y barra, nos quedaría que y barra, ¿a qué es igual? Al volumen respecto al eje X sobre 2pi por el área. Por tanto, aquí nos queda que y barra es igual a ¿quién? El volumen respecto a X ya lo hallamos, nos dio 128 séptimos de pi. Si lo dividimos entre 2pi y el área, ¿cuánto nos había dado el área? El área la habíamos hallado antes y nos dio 4, ¿recuerdan? ¿Cierto? Entonces, ¿esto que nos queda? Sería dividir 128 entre 8. ¿Bien? ¿Cuánto nos daría eso? Fíjense que este 128 es 2 a la 7 y 8 es 2 a la 3, me quedaría 2 a la 4, que es 16. José, dime. Kelly tiene una pregunta. Kelly, no te entendí, repíteme por favor. Que porque sigue siendo igual la figura que queda cuando la giramos con respecto al otro eje es distinta. Si es distinta, mira, date cuenta. Cuando yo roto esto alrededor del eje X, me queda como si yo tuviera un cilindro del cual he quitado un paraboloide. Me queda una cosa así. Cuando roto alrededor del eje Y, me queda una cosa así. O sea, es como si yo cogiera un cilindro y le quitara un paraboloide. Y cuando yo lo roto alrededor del eje X, me queda una especie de campana. Como esa cosa que le ponen a los perritos para que no se rasquen cuando están enfermos. Ese cono que se pone en las cabezas. Como la parte de adelante de una trompeta. Y estos dos cuerpos tienen volúmenes diferentes. Porque los elementos de área que se rotan están a distancias diferentes y son diferentes. ¿Bien? Sigue siendo la misma torre. Porque fíjate, Kelly, piensa que si los dos volúmenes fueran iguales respecto al eje y respecto al eje Y, entonces las coordenadas del centro de masa serían las mismas. Por el teorema de Pappus. ¿Sí o no? No, o sea que, lo que ella pregunta sigue siendo igual, ¿cierto? El área sigue siendo igual. O sea, lo que va a cambiar no, pero es que el área no depende de cómo yo rote. El área está ahí. El área no se daña cuando yo roto, porque yo roto es como si yo cogiera este pedazo de papel. ¿Cierto? Es como si yo cogiera este pedazo de papel. Si lo roto así, dando vueltas así, me da un cuerpo. Y si lo roto dando vueltas así, me da otro cuerpo. Pero el área de papel sigue siendo la misma. No se deforma, no le pasa nada. ¿Se entendió la idea? Entonces yo puedo usar el teorema de Pappus para hallar ¿qué cosa? Para hallar volúmenes si conozco el área y las coordenadas del centro de masa. Pero también lo puedo usar para hallar coordenadas de centro de masa, o sea, coordenadas de centroide, si conozco volumen y área. ¿Bien? ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Muy bien, listo. Por ejemplo, Profe, ponga la otra un momentico, qué pena. ¿cuál otra? Esta. La que tenía esa, profe. Qué pena.
Bueno, vamos a ver un último problema para terminar acá. Y es algo muy parecido a lo que hicimos antes cuando terminamos el teorema, que es bueno, aquí lo que dice ese último problema, dice, usa el teorema de Pappus para encontrar el volumen del toro obtenido cuando la región interior del círculo, ahí no se ve bien, pero es x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, gira en torno a la recta x igual a 2a. O sea, yo tengo una circunferencia de radio a, la voy a rotar alrededor de una recta y lo que se me va a formar es un toroide. Lo que me piden hallar es el volumen del toroide. Ay, ahorita cuando te acá, sí. Cuando te fuiste, pasó eso. Yo he tocado todos los botones hasta que di con el que. Listo, entonces vamos a resolver ese problemita. Tengo, a ver, y con eso ya terminaríamos. Tengo una circunferencia de radio A, o sea, pasa por A, y aquí tengo la recta x igual a 2a. Y yo voy a coger esta circunferencia y la voy a rotar alrededor de esta recta. Lo que se me va a formar nuevamente es un toro o una dona. ¿Listo? Eso es lo que me va a formar. ¿Cómo hay el volumen? Si yo fuera a hallar ese volumen por integración sería extremadamente difícil. Sin embargo, por el teorema de Pappus es muy sencillo. A ver, ¿quién me dice cuánto vale el volumen? Sería 2pi por la distancia desde el centro. ¿Y dónde está el centroide de esta circunferencia? Aquí en el centro. ¿Cuál es la distancia desde el centroide hasta el eje? 2A. 2a por el área de la figura. ¿Cuál es el área de la figura de una circunferencia de radio A? Es un medio de pi por radio cuadrado. No, sin el medio. Un medio si fuera la mitad. Pi a cuadrado. Pi por a cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 2 por 2, 4. Pi por pi, pi cuadrado, a la 3. Y yo pude hallar este volumen sin necesidad de hallar ninguna integral. ¿Se entiende cómo se usan los teoremas de Pappus? Listo. Entonces, muchachos, vamos a dejarlo aquí por hoy. Otra vez voy a decir los clasificados. Les recuerdo que el parcial es el viernes 11 a las 2 de la tarde. ¿Cierto? Dígame. Viernes 15 ¿Qué? Solo el teorema de Pappus. Si solo el teorema de Pappus debe ir a una sola pregunta, a las otras preguntas deben ir todos los otros temas. Bien, ¿qué va al parcial? Áreas, volúmenes de sólido de revolución por los 3 métodos, secciones planas, arandelas y cascarones. Bien, hay que saberlo hacer. Rotando no solo por el eje X y por el eje Y, sino por los ejes desplazados. Bien, X igual a menos 8, Y igual a más 7. ¿Qué otra cosa? Longitud de arco de una curva plana. Área de la superficie de revolución obtenida al rotar una curva plana alrededor de un eje. Centro de masa de una varilla. Masa y centro de masa de una región plana o centroide. Bien, y teorema de Pappus. A la tarea, en la tarea y ejercicio de todos esos temas, más 2 ejercicios adicionales sobre los temas que se ven en el módulo 24 y el módulo 25. Los temas del módulo 24 y del módulo 25 no van a salir al parcial, pero lo tienen que estudiar para poder hacer los ejercicios de la tarea.
La tarea, que no se le olvide, se entrega el día del parcial. Bien, se lo recuerdan a Juan Pablo, donde quiera que esté en este momento, ya sea en la pizzería o en la funeraria. Necesito que envíe la tarea con el ejercicio, con la tarea que le faltó, si es que quiere subir la nota. Bien, el miércoles ya viene el profesor Benjamín Buritica a ver el tema de la unidad 4, que sería de series y sería el último tema del curso. El examen final va a ser el sábado 3 de diciembre. El profesor Benjamín Buritica viajará a Caucasia a aplicar el examen. En la mañana y yo viajaría a Puerto Berrío el viernes 3 de diciembre a aplicar el examen. En la mañana aclararíamos dudas de lo que va en el examen y en la tarde aplicamos el examen, nos los traemos para Medellín, lo calificamos, le informamos las notas y cuadramos la posible habilitación en caso de que alguien sea tan desafortunado que tenga que ir a hacerla. Esperemos que no. ¿Listo? ¿Dudas? Profe, dígame. Yo el 3 de diciembre no puedo estar acá. ¿Cómo? Yo ese fin de semana tengo que viajar. La forma, huevón. Es para que... ¿Qué fin de semana? Ese 3 sábado, 3 de diciembre. Bueno, entonces trate de cambiar su planificación, porque es que todo se cierra después muy rápido. O sea, no es problema de nosotros, el problema es que esas notas hay que calificarlas y meterlas en plataforma antes de determinado día. No, es que me queda muy difícil hacer. Es que es una presentación que yo tengo por allá en apartado. Pues no asistí. No me tocaba. Bueno, todavía hay tiempo para pensar y cuadrar bien las cosas. Aunque sea que no pueda venir por la mañana, por lo menos venga a la hora del examen. El problema es que me toca, yo creo que me toca ir en el interior. No sé. Y eso está lejos. Y está lejos. Bueno, adelante el parcial. Profe, que le puede adelantar el parcial. Bueno, entonces eso ya lo cuadramos más adelante. Bueno. ¿Listo, pues, profe? Listo. Todavía hay tiempo. De todas maneras, escríbame un correo con la situación específica. ¿Listo? Bueno, entonces lo dejamos aquí por hoy. Sí, Estoy bien, muchachos. Si tienen alguna duda por la plataforma la pueden escribir. Bueno. Listo, profe.